Bienvenidos a Conectarte, el espacio conversacional donde te conectamos con personas y proyectos de relevancia social que te harán ser más interesante y te darán otra perspectiva de opinión. Hoy platicamos con Eduardo Bonilla, psicólogo, masajista y maestro de yoga, acerca de la meditación, respiración, primeros acercamientos y funcionalidad de la misma. Así que si tú estás interesado en practicar yoga, este episodio es para ti. Bienvenido a Conectarte, justo el espacio conversacional, cuyo propósito es conectar a las personas con personas que están rompiendo el status quo de la sociedad y están haciendo cosas padres, están llevando proyectos padres que tienen que ver un poco con el desarrollo del ser principalmente, que ahora es mi concepción del arte. Bienvenido, Lalo. Gracias, gracias. Como parte también de mi bienvenida, pues te quiero expresar que, como te estaba mencionando hace rato, intenté ser lo más reservado posible contigo para llevar todo esto a esta mesa de conversación. Me inspiras bastante tranquilidad, bastante paz. Le contaba a mis papás que soy alguien de mucha confianza que le habla de tú a todas las personas y que incluso a ti te he dicho de usted un par de veces. Yo creo que por ese vínculo que tienes, o sea, realmente, y es mi primera pregunta, ¿es tu personalidad siempre así? Esa paz que emanas es parte de tu personalidad o lo adquiriste a medida de que fuiste entrando en contacto con ese tipo de prácticas de yoga, de meditación? Órale. Bueno, yo creo que desde que tengo memoria, desde que soy pequeño, tengo cierta tendencia a cosas, a buscar, ¿no? Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Tenemos una tendencia y buscamos eso que nos llama o con lo que nos identificamos. Entonces, no sé si las prácticas como el yoga me llamaron a mí o al revés, ¿no? Pero al final encontré, creo que, un espacio, palabras para definir quizá algo que ya estaba yo buscando. Entonces yo creo que sí, algo había ahí, como una inquietud. Ya había algo ahí de tu personalidad, Supongo. que es un carisma bastante especial. Yo creo que también, lo pregunto porque yo creo que podría ser el estereotipo ideal, ¿no? De un maestro de yoga, de un maestro de meditación, porque es uno de los propósitos de este arte, encontrar un poco esa estabilidad emocional, esa paz interior, ¿no? Y creo que a medida de que la consigues internamente, pues indudablemente la reflejas. Y como ya me contabas que naciste en Nogales, ¿cuál fue tu primer contacto con la yoga, con la meditación? Platícanos un poco, desde chiquito, en la adolescencia, cuál es también tu preparación, tu contexto de vida, tal cual. Okay. Bueno, desde pequeño tengo mucha memoria de que me podía quedar sentado en una actividad como introspectiva, ¿no? Observando qué estoy pensando, por qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, en qué parte de mi cuerpo tengo tensión, por qué me lo está generando una emoción. O sea, todo eso, yo siempre fui muy sensible a eso. Wow. Entonces, creo que pues desde ahí yo tenía ya como cierta tendencia y práctica a la vez, ¿no? Me iba llevando todo. Y el yoga como tal, yo lo conocí estudiando en Puebla. Yo soy psicólogo. Ajá. Yo soy psicólogo. Y una amiga mía, se llama Alexa, Alexa Vázquez, y toda su familia, que es encantadora y es una familia de yogis increíble, pues me introdujeron al mundo del yoga. Su mamá me certificó, y después su esposo Jaime también me dio otra certificación en anatomía aplicada al yoga. ¿A qué edad tenías cuando fue esa primera introducción? 22 años, 21, por ahí más o menos. Wow, y esa respuesta no me la esperaba porque creo que sí, de niños somos más susceptibles a muchas experiencias, Claro. este, pero no somos conscientes de ellas, no, o así lo percibo yo, no somos conscientes de que estamos haciendo a lo mejor un acto de meditación, pero hacemos la praxis de eso. Entonces, quería identificar bien el punto donde a lo mejor tú te volviste consciente de la práctica que estabas realizando. Ok.
Y entonces fue a esa edad. Sí, insisto que creo que la práctica me dio las herramientas para ponerle palabras a cosas que antes pues no tenían, ¿no? También mi carrera me ayudó porque pues justo es un estudio un poquito más con lo que se le considera científico, ¿no? Pero aún así me dio muchas herramientas también para entender como este mundo interno que nos acompaña todo el tiempo. Y que al final todo está interrelacionado. Es algo que he ido descubriendo últimamente, que tus hábitos, el dormir bien, el comer bien, el meditar, el hacer ejercicio, la práctica y también la teoría, todo está interconectado y todo aporta a un resultado final. En ese sentido me gustaría comentarte una definición que yo tengo sobre estados y niveles de conciencia. Como yo lo entiendo, los estados, por ejemplo, el estado de ebriedad o el estado de bajo alguna sustancia psicodélica o marihuana o incluso cualquier alimento que comamos, el café, el té, eso es un estado y de los estados regresas y de los niveles de conciencia ya no regresas, lo cual es bastante enriquecedor porque tú te vuelves consciente de algo y ya te quedas en ese nivel de conciencia. Y tú me platicarás cuál es entonces, bueno, a mi entender, el propósito, uno de los propósitos de yoga o de la meditación es acceder a esos niveles de conciencia. Bueno, como tal, yoga significa unión. Es una palabra en sánscrito, perdón, que traduce literalmente unión. Entonces, es muy común que aquí en Occidente refiramos a ir a yoga como ir a hacer práctica física, que se le llama asana o postura física en sánscrito. Pero, pues la finalidad de la unión o de yoga, ¿no? Es justo eso, alcanzar esa conexión íntima, que no sea una práctica que haces como una hora y listo, ya no estoy en yoga, ahora estoy en el mundo, ¿no? Habitual. Y más bien es justo, tiene que ver con todo eso que mencionas de los hábitos, de lo que te alimentas, no solo de lo que comes materialmente, ¿no? Sino mentalmente. Y yo siento que es como poner esas aguas en calma para que el reflejo del agua, el reflejo de la luz del sol y de todo lo que hay alrededor, se refleje naturalmente. Y creo que ese estado es el que se refieren a yoga, ¿no? Es un proceso de irte quitando cosas del que no eres. De acuerdo, quiero acotar ahí un par de cosas de las que mencionas, que justo el pensamiento de Occidente es bastante, hay bastante trecho a cómo lo conciben en Oriente, las definiciones y los propósitos, un poco en Oriente los terminamos prostituyendo porque creo que muchas personas lo vemos como eso, ¿no? Como un acto tal vez más físico o nada más de ir y ejercitarte o el propósito de estirarte. Cuando tú me corregirás, tú me irás corrigiendo en todos estos conceptos, eh, el yoga es un escalón que te sirve para llegar a un estado de meditación. Es un primer paso para la meditación, es preparar tu cuerpo para estar en un estado de meditación, para comenzar a practicar la meditación. ¿Es correcto o lo estoy interpretando mal? Creo que la preparación del cuerpo ayuda definitivamente a que, en lugar de concentrarte en la tensión que tienes en el cuerpo, puedas profundizar en ti mismo, ¿no? Si estás sentado durante 1 a 2 horas meditando, por supuesto que si tienes una práctica y una soltura en el cuerpo, tienes algo menos de qué preocuparte, ¿no? Y entonces puedes ir hacia adentro. Un maestro que vino a Occidente, a Estados Unidos, se llama Iyengar, es muy famoso por difundir los aspectos tradicionales del yoga en Occidente.
Y justo él refiere a preparar al cuerpo para convertirlo en una antena receptora. Sí. De manera que no tenga como bloqueos el cuerpo y pueda recibir, lo voy a decir así, la energía, ¿no? Pues de todo el universo, de lo que nos conforma, ¿no? Que todo esté armonizado. Sí, y bueno, me sorprendió mucho la primera clase que asistí contigo. Yo iba pensando solamente en recibir una clase de yoga y obtuve también una clase de meditación. Por eso te lo preguntaba, porque también quisiera que esa conversación sirva para aquellos que están interesados, que les podamos brindar un poco la teoría necesaria para que también ya quien guste realizar la práctica pueda asistir contigo o con algún otro facilitador de yoga y de meditación. Pero dentro de justo de mis dudas es que tengo en la mente revueltos todos esos conceptos, ¿no? De si tienen relación o son por separado o tienen que llevar un proceso, porque, por ejemplo, los sueños astrales, la yoga, meditar, después también la meditación se divide en muchas categorías, también por lo que estaba leyendo, yoga también se divide en varias categorías. Entonces, ¿cuál sería el inicio o en tu experiencia que nos relatabas que tuviste tu primer contacto con yoga? ¿Cómo fue ese aprendizaje o cuál es esa serie de pasos para entender un poco este tipo de prácticas? Okay. Yo creo que el inicio es saber dónde está parado cada quien. Porque saber dónde estás, saber qué tienes, con qué recursos cuentas. Y con recursos me refiero a cómo te sientes, cómo funcionas por dentro. Yoga o hacer una práctica de yoga es una palabra para describir algo que es de dominio de todo el mundo. Todo el mundo puede respirar, todo el mundo puede sentir que hay dentro, ¿no? Poner atención a sus pensamientos, poner atención a sus emociones, transformar lo que hay dentro. En algún momento yo me preguntaba, bueno, la misma pregunta, ¿cuáles son los pasos correctos para meditar, ¿no? Me acerqué a algunos maestros justo. Pero he entendido con el paso del tiempo en la práctica que no hay, al menos para mí, un procedimiento a seguir, ¿no? Hay gente que llega a una práctica de yoga con toda la intención de corregir su postura, ¿no? Y se enfocan en lo físico. Hay quienes llegan porque se sienten enfermos, enfermas y llegan a buscar un lugar de sanación, ¿no? Hay quienes llegan estresados y lo único que quieren es botar ese estrés en una práctica que los ayude a conectarse. Hay quienes tienen una inquietud mucho más de saber quiénes somos, en dónde estamos, qué es este lugar, ¿no? Y para qué, ¿no? Entonces, creo que el nivel de a dónde quieres llegar va a depender de cada quien, ¿no? Va a depender de cada quien, de la búsqueda de cada quien y el proceso. Y lo importante pues es acercarse y buscar a personas que te ayuden a dar ese impulso, ¿no? Sí, el propósito que tú le des a la práctica. Y justo como lo mencionas, son herramientas totalmente gratuitas que están al alcance de todos con los recursos básicos que a lo mejor es sentarte y comenzar a respirar y comenzar a introspectar. ¿Por qué piensas que no existe la práctica de ello? Es una situación cultural, es una situación de difusión, de desinformación. ¿Qué es lo que sucede que no vemos estas prácticas que son tan importantes, que te ayudan en tantos sentidos, en salud, en bienestar, en encontrar tu propósito, en encontrar a lo mejor mejores preguntas, en entender mejor la realidad? Todas estas cuestiones que las obtienes mediante estas prácticas, ¿por qué no se da? Porque me quedé mucho con lo que decías, no recuerdo el país, pero que se sientan a esperar el autobús de forma diferente, ¿no? Uh-huh. Y me imaginé, si eso lo hiciera alguien aquí, todos lo verían como, ¿qué está haciendo él, no? Yo lo he hecho. ¿Qué está haciendo? En ese sentido es algo cultural, ¿no? De que no entienden, pues, porque no estamos en contacto con las prácticas. ¿A qué se debe? ¿Lo interpretas como algo cultural o qué otros factores tú percibes en eso? Creo que sí tiene que ver la cultura y la historia de cada lugar, ¿no?
Em, También creo que vivimos o mantenemos estilos de vida que nos ayudan, que nos estimulan o bombardean y nos mantienen como siempre hacia afuera, proyectando la energía hacia afuera. Me siento mal, busco externamente eso que me va a sanar, ¿no? O sea, como siempre buscando hacia afuera, y hay poca cultura, ¿no? O hábito de reconocerse, de ver hacia adentro, ¿no? Claro, porque creo que también no siempre es cómodo y no siempre elegimos ese camino, no es un camino obligado para todas las personas, creo, ¿no? Es un camino elegido. Sí, es un camino más complicado y tiene mucho que ver también con el momento contingente que estamos viviendo de inmediatez, de demasiados estímulos, como tú lo mencionas, exteriores, que toda tu atención está redireccionada al exterior y también como es un proceso duro, arduo, comprometido, con disciplina, con mantener ciertos hábitos, pues creo que nadie quiere voltear también hacia adentro porque también hay respuestas que a lo mejor podrían desestabilizar lo que para ti es la realidad, ¿no? Claro. O en la comodidad en la que vives. Lo cual me llama a preguntarte una curiosidad que mencionabas que no tienes redes. Y yo creo que también, así como de la misma forma que te verían si esperaras así el autobús, es de la misma forma que te ven cuando tú dices que no tengo Instagram, no tengo Facebook, como, oye, ¿qué onda? ¿Por qué eres tan raro, no? Yo no te lo pregunto como con esa sorpresa de rareza, sino al contrario, como, ¿por qué? ¿Qué motivo hay de fondo? Porque siento que es algo loable, ¿no? O sea, quitarte justamente esos estímulos exteriores, ese estarte comparando con las actividades de los demás, con el estatus de vida de los demás, con esperar el reconocimiento de otros y no con reconocerte a ti mismo y más introspectar. ¿Por qué? Porque no tienes redes sociales. Bueno, O no tienes ninguna red social o solo no tienes Instagram. no, sí tengo Facebook. Ah, Facebook sí Sí tengo tienes. Facebook y tengo correos, pues, ¿no? Pero creo que admito que ha sido un poco de dejadez también de mi parte porque ya me lo han sugerido, tanto para promocionar pues, las clases de yoga, ¿no? Y me decían, pues aunque no te guste o no seas tan afín, pero pues es la forma en que la gente se entera, ¿no? Entonces creo que sí ha sido un poco de dejadez de mi parte, pero también, como tú dices, es bastante comprensible ya con todo esto que venimos platicando, que alguien pudiera decidir, no tengo redes, ¿no? Por Estar supuesto. incomunicado. Incluso tener fuerza de voluntad, ¿no? De alejarse, de separarnos un poco del celular, merece bastante fuerza de voluntad. Y a mí, por ejemplo, lo que me da un poco de miedo en todos los sentidos es caer en el típico estereotipo que tenemos, por ejemplo, de un hippie, ¿no? De que anda descalzo, siempre amor y paz, ¿no? O de un empresario que siempre de traje, siempre con su portafolio. Hay clichés, cuando empiezas a vivir esa experiencia entiendes por qué, te metes en esa burbuja a lo mejor de empresarios y todos usan portafolio y ya sabes para qué sirve el portafolio, entonces te compras un portafolio, entiendes el propósito de un portafolio y terminas siendo un hombre con portafolio, ¿no? Entiendo perfectamente eso. Yo un poco rechazo eso, pero ¿tú cómo lidias con eso? Porque también era a lo mejor una respuesta que yo me daba, a lo mejor no tiene redes sociales porque entiende también la espiritualidad ya desde ese contexto, ¿no? Como la típica persona que encuentra esa conexión con la naturaleza y todo y parte a la montaña, parte un poco a aislarse de la sociedad. ¿Te ha pasado un poco eso? Ese tipo de experiencias, ese tipo de clichés de la gente que es un poco más espiritual o que practica más meditación o que se encuentra más con la naturaleza. Sí, pues sí, me gusta mucho subir montañas. Y sí me encuentro mucho con la naturaleza, la busco. O sea, naturaleza me refiero a, voy a la laguna, a las lagunas que tenemos aquí cerca o subo al cerro. Me encanta, me alimenta aparte, ¿no? Y ahora que mencionas esto de quitarse un poco los estímulos como las redes sociales, como cuando quitas azúcar de tu alimentación, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que no he tenido la necesidad de forzarme a hacer algo que no he querido. Ajá, o sea, pues así es algo que busco, ¿no? Entonces, me gusta ir a la laguna, no es un sacrificio, ¿no? Me gusta ir al cerro, no es que tengo que hacerlo porque necesito, ¿no?
Sí, y lo digo porque a veces, muchas veces de las opiniones de la gente que está externa es como, ah, si tanto, no sé, si tanto le gusta la naturaleza, ¿por qué, o defiende la naturaleza, por qué compra ropa hecha con piel de animales, ¿no? Por ejemplo, esas contradicciones que también nos obligan a nosotros como a caer en esos estereotipos y en esos clichés. Y hay un autor que habla mucho de desterritorializar los conceptos, siendo espiritual, etcétera, ¿no? O sea, como combinar eso para que justo también, porque es una forma de reduccionar o reduccionismo de los demás, ¿no? O sea, como él es hippie, pues ya sabemos qué música le gusta, qué come, cómo está en su foto de perfil, seguramente viene en chanclas, ¿no? Ujú. Y eso nos hace mal porque somos más complejos que simplemente reducirnos a una percepción de los demás. Claro. A eso iba un poco mi comentario, que si no te has topado con ese como encasillarte a ti mismo en que como practicas meditación y yoga, entonces no tienes que tener redes sociales, tienes que andar, no sé, descalzo, ese tipo de percepciones que tenemos las personas que lo vemos desde afuera. Ujú. Creo que somos lo que o con lo que nos identificamos. Si tú te identificas con algo, en eso crees que eres. Y hippie, abogado, o no sé, cualquier profesión que lleves, si tú te identificas con eso, si yo puedo decir, ah, pues sí, soy psicólogo y me identifico con ser psicólogo, es una realidad que creo dentro de mí, ¿no? Pero a la vez es una limitación, porque solo veo una realidad parcial y solo estoy viviendo como, ah, solo soy esto y no puedo ir más para allá, ¿no? Como soy muy enojón, no me puedo tranquilizar, ¿no? Nosotros Exacto. nos vamos poniendo cárceles dentro y el proceso del yoga es empezar a deshacernos de lo que no somos. Y por eso es que creo que no he tenido problema con los estereotipos, respondiendo a la pregunta, porque no me identifico con nada de eso, ¿no? O sea, soy un ser que está viviendo, que estoy vibrando justo en este momento. Tú lo eres también, así te reconozco, así te veo, y que te vea como tu profesión o como a lo que te dedicas, solo es una herramienta social para comunicarme contigo, pero no te define como ser existente. Totalmente, y ¿No? no definirnos yo creo que es un gran atributo porque obliga a la persona a acercarte más para conocerte, ¿no? Porque dice, ah, entonces no lo puedo definir con nada, qué es en realidad, ¿no? Entonces resulta ese acercamiento para conocernos más en toda nuestra complejidad. Bueno, regresando más a la praxis ya tal cual de yoga, quiero hablar de la respiración. ¿Tú lo ves como esa herramienta medular, la respiración, de la cual nos ayudamos para comenzar a realizar todo este tipo de prácticas? Totalmente. Eh, la respiración, la atención y el movimiento o el cuerpo son los pilares de la práctica. Pero creo que la respiración y la atención es como lo más, lo que, o sea, tú puedes no hacer asanas o posturas físicas, pero aún así llevar una práctica hacia lo yoga, ¿no? Hacia la práctica de yoga, con respiración, que en sánscrito se llama pranayama, en yoga se refiere así. Y en tu atención, eso es lo único que tenemos. Nosotros decidimos a qué ponemos atención. Y si observáramos un poco a qué le prestamos atención durante todo el día, nuestra energía se fuga por todos lados. Pero justo en la práctica buscamos una atención hacia lo interno, ¿no? Hacia adentro. Si la sostienes ahí, empiezas a hacerlo un hábito y ese hábito se vuelve como andar en bicicleta, para quien sabe andar en bicicleta, como caminar. Se vuelve algo muy habitual. Entonces, siempre eso quiere decir que llega un momento en donde casi todo el tiempo estás en yoga. Ya no tienes que hacer una práctica. Tú haces la práctica para que se vuelva algo sencillo y habitual. Sí, como una forma de vivir, ¿sabes? Claro, y quisiera ahondar más en ese sentido, en esto de la respiración, porque a lo mejor para ti lo tienes un poco más normalizado porque como nos relatabas, Sí. es algo que desde niño a lo mejor fuiste un poco más consciente o tenías la práctica de ello. En mi caso, y creo que en el caso desafortunadamente de la mayoría de las personas,
ni siquiera estamos conscientes de nuestra respiración. O sea, es algo que estamos haciendo todo el tiempo, en el lapso de toda nuestra vida, pero pocas veces nos reconocemos conscientes del acto de respirar. Compártenos cuántas fases de respiración existen, qué tiene que ver un poco como los conteos que nos llevas en clase o en algún tutorial de meditación que te dicen que dure 4 segundos tu inhalación y luego 8 tu exhalación y luego 3 tu retención o luego 8 y 8, 12 y 12 ¿qué recomiendas como primer paso para volvernos conscientes de nuestra respiración? Okay. Bueno, los momentos en la respiración yo los aprendí en la certificación que tomé, que son 4. No recuerdo los otros 2 en sánscrito, pero al menos el de inhalación y el de exhalación es puraka y rechaka. Y son, insisto, es algo muy orgánico. O sea, cada quien puede en su casa, en su espacio, en donde estén, tomar conciencia de su inhalación, el momento en donde retienen el aire, el momento donde exhalan y el momento donde no hay aire. O sea, son 4 momentos como muy definidos, me parecen a mí. Y cada momento tiene... creo que esta práctica es muy experimental, ¿no? Entonces, cada momento, al menos para mí, tiene una reacción en mi cuerpo. Y yo pensaría que si cada uno pusiera atención, cada quien tendría una reacción distinta. O sea, no hay como una regla, ¿sabes? Para la respiración por tiempos, generalmente se habitúa a veces a contar, ¿no? Hay respiraciones incluso que están probadas que ayudan a inducir al cuerpo a relajarse, incluso la usan en otros ámbitos, como en el ámbito militar. Los soldados usan una respiración que me parece que es de 4 inhalas profundo, 3 sostienes y en 7 segundos exhalas. Esa respiración la usan para dormir en situaciones de alto estrés, ¿no? Entonces, claro que la respiración y los tiempos en cada respiración tienen un poder enorme en la química del cuerpo, incluso, ¿no? En la fisiología. Creo que es importante como empezar, para quien está iniciando, con lo que aguante en la inhalación, con lo que aguante en la retención, perdón, con lo que aguante en la exhalación, ¿no? Creo que va a depender de cada quien. Saber cómo estás respirando es el primer paso. Antes de meterte en otras cosas, saber cómo está haciendo tu respiración ahora, ese es el primer paso, porque te estás reconociendo y sabes de dónde partir. Me encanta que tanto en clase como en esa conversación recalcas mucho que pues cada persona es diferente, no hay una receta exacta ni una serie de pasos exacta. Lo importante es irse conociendo y reconociendo a través de su experiencia. Creo que es una palabra que me gusta mucho, la de fenomenología, que es como el acceder al conocimiento a través de tu experiencia en contacto con la realidad, ¿no? Entonces, es importante, me encanta que dejes eso claro. Las personas pues tienen sus propios contextos, tienen su propia historia de vida, sus propias, a lo mejor alguno tendrá más desarrollado el acto de concentración, otro más desarrollado otra serie de habilidades que le podrán facilitar una cosa, les podrá costar trabajo en otra. También, como ya mencionamos, cada quien tiene su propósito para cuál usar esto. Es espectacular eso. Y sí me da mucha curiosidad de los soldados, porque también había escuchado eso, que pues tienen un caos alrededor de ellos, pues están en guerra, por ejemplo, y pum, se logran dormir. O sea, yo a veces intento aprovechar la media hora de trayecto en el autobús de aquí a Ciudad Mendoza y no logro dormirme. Para acceder a ese, ¿qué prácticas crees que tienen ellos? ¿O por qué se vuelve tan complicado lograr ese acto de conciliar el sueño? Ok, creo que nos vamos poniendo nosotros trabas para cualquier cosa que hagamos, ¿no? En específico para el sueño, acostumbramos al cuerpo a vivir en estrés. Lo acostumbramos a pensar, acostumbramos a resolver, y pues un poco obvio porque hay muchas cosas que se resuelven día con día, ¿no? Que si hay que pagar luz, que si hay que pagar renta, cual sea el motivo, siempre estamos en un estrés constante.
acostumbramos al cuerpo a eso, lo preparamos por varios años y luego llega un momento en donde el cuerpo dice, tengo un síntoma, tengo una enfermedad, tengo trastorno de ansiedad generalizado, tengo trastorno depresivo, ¿no? Nosotros en muchas ocasiones, no siempre es así, pero en muchas ocasiones nos vamos llevando hacia nuestras propias limitaciones y el no poder dormir es una de ellas. Insisto, nos acostumbramos al estrés y lo queremos quitar en un día, ¿no? Y entonces requiere otro proceso de autoconocimiento, de acostumbrarte, ¿no? a vivir sin estrés, ¿no? Sí, y para ello, como lo mencionaba, es un conjunto de muchas herramientas, desde la alimentación hasta lograr también, a mí me cuesta un poco de trabajo conciliar el sueño, pues estar en un espacio de silencio, en una temperatura óptima, en total obscuridad. Estaba leyendo también un dato de lo que mencionabas de los pensamientos, que una mente en promedio del ser humano tiene de 60,000 a 80,000 pensamientos al día, incluyendo lo de qué zapatos me voy a poner, qué voy a comer, qué le voy a decir cuando llegue a la entrevista, etcétera, etcétera. O sea, son 60,000, 80,000 pensamientos y muchos de ellos están desperdiciados en cosas banales, justamente porque también no desarrollamos esa conciencia de utilizar los pensamientos de la forma más eficaz, ¿no? Y nos llenamos de cosas que nos estresan también, volviendo a las redes sociales, ¿no? Pues antes de dormir ya viste un estado de tu amiguita que se fue a Los Cabos y ya te quedaste pensando en cómo hacerle tú para que tu vida sea parecida a ella, entonces estás desperdiciando ahí pensamientos. Entonces, también otra vez me corregirás tú, pues la meditación es esta práctica donde, o quisiera más bien que me compartieras tu experiencia de qué se siente meditar o qué es, porque he leído que yo lo he confundido un poco con a lo mejor quedarme dormido unas centésimas, décimas de segundo y a lo mejor creí que medité, pero algunos dicen que es como total concentración en un tema o en realidad es poner tu mente en blanco, o cómo lo vives tú desde tu experiencia en un estado de meditación. Ok, eso. Creo que, bueno, más bien la meditación es un estado de conciencia, no es una práctica como en Occidente se conoce. Se tiene el estereotipo de decir voy a meditar y meditar significa sentarme con las piernas cruzadas, cerrar mis ojos y respirar, ¿no? Eso no es meditación, eso es sentarte, cruzar las piernas y respirar, ¿no? La meditación es un estado de conciencia y lo alcanzas, como te repito, quitándote todos esos pedazos, por decirlo de una manera metafórica, quitándote esos pedazos de uno mismo, en donde de lo que no somos, pero nos identificamos con, ¿no? Si te sientas en un sillón, en una silla y no puedes estar tranquilo, hay un problema. O sea, no puedes estar tranquilo ahí. Entonces, empezar a limar y a quitarte todo eso que te impide mantenerte, me parece que es el primer paso. Mencionas concentración. La concentración tampoco es meditación. La concentración es eso sí es lo que basa la acción, pues, ¿no? Es decir, focalizar tu atención en un punto. Después de tanto tiempo que lleves focalizando tu atención en un punto, en el centro de tu pecho, como lo hago mucho en la práctica, en el centro de tu cabeza, en todo tu cuerpo, en la experiencia interna, en lo que sea. Pero mantienes tu atención tanto tiempo y lo practicas tanto que llegas a un estado meditativo, en donde ya no te esfuerzas, estás en una unión, Cuesta trabajo pasar la palabra. Es lo que te iba a decir, que te pongo contra la pared porque es de lo que más cuesta trabajo describir, ¿no? Sí. Y es hacia donde iba totalmente dirigida mi pregunta de qué se siente, qué ves, pero es lo más difícil de describir porque pues justo es como un estado un poco, siento, abstracto. Digo, yo siento que no lo he experimentado, pero por lo que he leído, por lo que he escuchado, todos mencionan eso, que es algo totalmente complicado de describir, que está a lo mejor más allá del lenguaje, ¿no? Porque pues el lenguaje nos constituye, el lenguaje, nada escapa del lenguaje. Si no puedes ponerle una palabra a algo es porque
aún no existe esa palabra, no es algo difícil de describir. Así entonces lo describirías como algo demasiado abstracto, no sé. Sí, y creo que todavía los hindúes se la complican más porque ellos ponen varios estados, no nada más es meditación. Decir estar en un estado meditativo es muy ambiguo para ellos. Puedes estar en varios estados de conciencia y, por ejemplo, el más profundo que conocen ellos se llama samadhi. Es un estado de unión profunda y con lo que ellos dicen que es el origen o la raíz, ¿no? De la energía raíz, no sé cómo decirlo de otra manera. Yo no siento que mi práctica me haya llevado a eso aún, pero pues claro que tengo mucho interés en seguir, ¿no? Descubriendo más cosas. Sí, justo eso también estaba investigando, preparándome para esta conversación que proponen como esos niveles de meditación, Ujú. que justo ya el máximo es eso como una disolución de nuestro ser en el Así universo, por así decirlo, entendiendo pues de dónde vienes o lo que eres, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, también en ese tipo de prácticas, ¿qué rol juegan plantas que, por ejemplo, te podrían estimular o ayudar en ese sentido? Porque terminamos a lo mejor en muchos rubros del conocimiento humano llegando a conclusiones muy parecidas. Porque ahorita que platicas eso, a mí también me interesa un poco las plantas medicinales. Entonces, DMT o ayahuasca que dicen que también es una experiencia así, ¿no? De la disolución de tu ego en todo, ¿no? Que te sientes como pura conciencia en realidad, ya no está tu cuerpo, está tu conciencia, tu energía disuelta en el ego y en la naturaleza, en el todo, y que termina siendo uno mismo. ¿Qué rol ahí o qué opinión también te merece ese tipo de plantas? ¿Estás un poco a favor? No, ¿No estás, estás abierto a ese tipo de prácticas o un poco las rechazas? Pues no tengo una postura ni a favor ni en contra, más bien yo no las hago en mi práctica. Este, alguna vez escuché a un gurú decir que estás en la cima de un edificio y tienes dos opciones: bajar por las escaleras o por el ascensor, o aventarte del precipicio y caer, ¿no? Dice, el resultado es el mismo, vas a llegar, pero es el cómo vas a llegar, ¿no? Y se refería justamente al uso de plantas psicoactivas o estimulantes, en donde sí llegas a conocer ciertos aspectos, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Estás consciente? ¿Estás en unión, en yoga? ¿Estás integrado? ¿O eres un collage? ¿No? ¿Estás disuelto, como dijeras tú? Este, Honestamente tengo poca experiencia y casi, o sea, la verdad he consumido muy pocas veces algunas hierbas, pero jamás como para profundizarlo y hablarte como así, mira, es así. La verdad es que no. Hay mucha gente que seguro sabe más del tema y lo dejo abierto para eso, ¿no? Y desde, justo tomando tu frase de que llegas al mismo lugar, pero hay formas de llegar, para que tú practiques la meditación o yoga, ¿cómo son tus hábitos? ¿Eres muy disciplinado porque es necesario para eso o crees que una persona podría estar meditando, estar en yoga, estar en un estado de conciencia, teniendo un poco un caos en su vida de estarse desvelando, de estar comiendo mal, de estar sometiendo tu cuerpo a un constante estrés? ¿Cómo es tu experiencia y crees que sí hay la posibilidad de eso, de tener este tipo de prácticas sin una estabilidad emocional o un control de hábitos? Ok. Am, Te voy a dar algunos ejemplos para ponerlo muy en concreto. Tengo una amiga que practica yoga. Ella practica una modalidad de yoga que se llama Ashtanga, que es una serie de movimientos muy rígidos, como muy estructurados, y así ya lo hacen todos los días, ¿no? Ellos son muy disciplinados. Em, Ella es su camino, ¿sabes? Creo que ella se encuentra muy bien con eso, ¿no?
mi forma de ser me ha llevado a explorar el yoga para empezar, diversos estilos y al final conformar uno que a mí me ayude a encontrarme, ¿no? Pero ese es mi estilo, ¿no? Y así como estos dos ejemplos, cada persona y cada practicante desarrolla como un camino, ¿no? Que lo lleva. Por supuesto que los más rígidos y tradicionales te van a decir, sí, tienes que mantener un control de hábitos, ¿no? Claro que los hábitos te van a dar todo. O sea, si tú te duermes temprano, te despiertas temprano, eh, te abre la posibilidad a muchas más cosas. Estuve viviendo un tiempo pequeñito en un templo Hare Krishna en Puebla. Ellos se despertaban a las 3, 4 de la mañana aproximadamente. Wow. Es la hora en que ciertos procesos en el cuerpo empiezan a funcionar, como los pulmones, o sea, como órganos vitales. Y pues hacían todo un ritual. Ellos abrían una cortina donde estaban unas deidades, les daban de comer, las vestían. Hacíamos yoga me parece que a las 6 u 8 de la mañana, a veces variaba. Y bueno, empezaban su rutina o sea, como ellos eran muy, muy estructurados en eso, ¿no? Esa conciencia, ese hábito, perdón, te va a facilitar tu proceso, ¿no? Sin embargo, conozco otro caso, ¿no? Otro conocido que pues hasta me llegué a enterar que tomaba coca y fumaba, pero era un maestro espiritual y era un maestro espiritual que sabía cosas, ¿no? Entonces, sabía muchas cosas. Entonces, no hay, creo que a pesar de ser hábitos saludables, también es un estereotipo. O también creo que es un estereotipo. Insisto, promuevo los hábitos saludables y espero que todo el mundo porque hasta yo caigo en de pronto desvelarme o de pronto sobreestimularme, ¿no? Pero creo que no es una regla. La conciencia es aquí y es ahora. La conciencia está ahí. O sea, solo tienes que ser consciente de eso, de que estás vivo. No hay una regla, no hay un paso, no hay una manera de ser para que te conviertas en eso que ya eres, ¿no? Sí, y es que tendrías que dedicar toda tu vida, todo tu tiempo a hacer algo. Bueno, pongo el ejemplo de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que él es un entregado al deporte, pero que no es alguien que va a entrenar 2 horas y después se olvida un poco y en la noche a lo mejor se come unos tacos o algo así, sino que toda su vida está constituida alrededor de rendir al deporte, ¿no? Y creo que sí es, bueno, desde mi percepción, es la mejor manera de llevar al límite o de comprometerte con algo o de obtener los mejores resultados, pero sí te terminas perdiendo pues de muchas otras cosas que también te ofrece la vida. En ese sentido, tú, ¿hasta dónde quisieras llevar esta práctica? Ahora que lo mencionas de que estuviste viviendo en este convento, ¿es la palabra correcta? Un templo. En ese templo, ¿hasta dónde, qué tiempo estuviste? ¿Por qué decidiste ya no estar? ¿Cuál fue tu experiencia ahí? ¿Qué hábitos pudiste copiarte de ahí para trasladarlos a tu vida cotidiana? ¿Cuáles también notaste que, como tú dices, es parte del estereotipo o que tú no le viste demasiada utilidad o incluso lo rechazaste? Algunos hábitos que hayas detectado o conductas en el templo. Creo que los hábitos que rescaté son esos que te hablo. Tener, insisto que creo que más que hábitos fue la conciencia que me dio del para qué o por qué lo hacían. Y entonces los comencé a hacer yo, o lo comenzaba a hacer yo, porque descubrí el para qué dentro de mí, ¿no? Entonces sí, hubo un tiempo en que yo en casa ya, en mi departamento, me despertaba temprano a las 4 de la mañana, hacía mi rutina de respiraciones, meditación, hacía mi práctica física y ya empezaba mi día normal. O sea, esa era una rutina que yo copié de ellos. La alimentación también, ellos pues son 100% vegetarianos, algunos de ellos veganos, entonces también no soy en este momento vegetariano, pero sí procuro comer lo menos posible alimentos con carne o procesados, ¿no?
O sea, sí, estos hábitos que dicen, que dices, perdón, creo que conforman tu práctica. O sea, eso debería ser la práctica, no solamente ir a hacer movimientos físicos. Si tú integras un montón de cosas en toda tu vida, estás siendo un practicante más fiel a toda la disciplina, ¿no? Sí, totalmente. Y dejando en claro que esa no es una recomendación para la gente, pero sí me interesa mucho tú, o sea, si tú, ¿cuál sería tu rutina así muy, muy disciplinada? Así, descríbemela muy, muy a detalle, que a ti te gustaría, si tuvieras así, sin no tenerte que preocupar ni por trabajar, ni por dinero, ni todo, y tu único propósito fuera alcanzar un estado de conciencia del que hablábamos, ¿no? Del mayor, este, la mayor práctica de meditación, el último nivel. ¿Cuál sería así? Tú dime, ¿serías vegetariano, no serías vegetariano? ¿Ayunarías, no ayunarías? ¿Te pararías a las 3, no te pararías a las 3? ¿Meditarías diario, no meditarías diario? Exactamente así, descríbeme lo más detallado que puedas. ¿Cuál sería esa disciplina que tendrías tú? Ok, me despertaría a las 4 de la mañana por lo menos y me dormiría máximo a las 11 de la noche, que era el horario que seguían en el templo. Mi alimentación sí sería Perdón que te 100% interrumpa ahí, o sea, vegetariana. 5 horas solamente decidirías dormir 5 horas. No, algunos, o sea, no era un horario rígido, la mayoría yo veía que se dormía a esa hora. Tampoco nunca me explicaban por qué, no, creo que así se acomodaban, pero bueno, digo que máximo, yo buscaría dormirme antes. Es más, desde muy niño tengo esta sensación de que cuando el sol se oculta ya me empieza a dar sueño y cuando el sol sale pues ya empiezo a despertar también, o sea, ir un poco con la ciclicidad del Coordinarse. mundo, ¿no? Del Totalmente. planeta. Entonces, creo que eso, más que, no soy un hombre tanto de ser tan rígido, o lo fui quizá, ¿no? Pero más bien es conciencia, ¿no? Como para qué haces las cosas. Sí me despertaría temprano, mi alimentación sería quizás 100% vegetariano, vegana, le dedicaría mucho más tiempo a hacer pranayama, práctica física, respiraciones, meditación, y estoy seguro que buscaría un guía espiritual que me ayudara como pues, a por dónde, ¿no? Pero pues es una ilusión de la cabeza lo que te estoy diciendo, porque la vida misma te da todo, ¿sabes? No necesitas, o sea, yo mismo te lo digo y me estoy a la vez Contradiciendo. contradiciendo o respondiendo, porque te puedes encontrar una lección valiosísima en una persona que pase por la calle y te diga buenos días, ¿no? Y ya ahí se rompió como algo, solo hay que prestar atención, ¿no? Eh, no sé, o sea, puedes dejar de alimentarte o de intoxicar tu cuerpo con alimentos procesados porque viste algo, ¿no? Que te eh, prendió algo en tu conciencia y entonces es tu decisión hacerlo, ¿no? Más que obligarte es conciencia, es abrir los ojos, es elegir conscientemente. Y por eso es que lo digo tanto. Por eso es que lo digo tanto. Sí, sí, y fíjate, yo tengo un poco una postura antagonista, pero porque a lo mejor son momentos de vida o etapas, ¿no? A lo mejor ahorita mi etapa es que me da demasiada curiosidad llevar a lo mejor tu cuerpo, no al límite de sobrecargarlo o algo así, sino de sacar el mayor provecho de tu cuerpo, pero dándole pues todas las herramientas para que podamos llevar tu cuerpo a otro nivel. Incluso he estado interesado en algunas técnicas de biohacking, ¿no? Por ejemplo, lo de meterse que lo hacemos a la laguna, ¿no? Meter tu cuerpo o someterlo a temperaturas bajas también para promover mayor circulación o muchos otros beneficios que podrías dar de ahí. El ayuno también, que hablan que también es como una técnica de biohacking, ¿no? Un ayuno intermitente de 16 horas donde nada más abras tu ventana de alimentos 8 horas y 16 y consumas en esas 8 horas las calorías que requiere tu cuerpo para estar en funcionamiento, dependiendo de tu propósito, la cantidad de actividad física y todo eso. Pero esos tipos de biohacking me llaman mucho la atención porque pues yo comparto, o sea, últimamente he estado muy, muy interesado en esa experiencia, ¿no? De ese último nivel de conciencia. Yo creo que sería tener
no sé, igual, muchos también lo comentan, ¿no? Que no es tener una respuesta concreta de algo, pero vivir esa experiencia creo que es, no sé, un propósito que todos deberíamos de proponernos vivir, ¿no? Más allá del concepto que tenemos ahorita de éxito, de bienes materiales y de acumular dinero y todo eso, sí me gustaría cambiar. Le digo a mis papás, oye, ¿qué prefieres? ¿Una camioneta del año o amanecer un día y saber tocar la guitarra, ¿no? No, pues una camioneta. Por eso, porque tenemos tan arraigados el concepto de que éxito es acumulación de material. Y sí me gustaría cambiar un poco ese concepto al desarrollo del ser, a entender este tipo de conexión de la realidad. Apunté aquí un concepto de la salud que dice, la salud se trata de, de tratar y de percibir a la realidad en términos de la realidad. O sea, yo lo interpreto como esa conciliación, ¿no? De entenderte también a ti como parte de la realidad. También muchos conceptos de filosofía que mencionan que pues, nosotros somos Dios, ¿no? Igual que la naturaleza. No jactarnos de que yo soy Dios, sino que todos somos Dios, todos tenemos esa capacidad de crear. Todo eso me llama mucho la atención y como te decía al inicio de la plática, siento que todo está interconectado, que hacia allá iba dirigida mi pregunta, si también ya pasaste por esa etapa o aún tienes ese propósito, porque yo sí, a lo mejor un poco ambiguamente, porque siento que sería difícil sostener esa disciplina, pero a lo mejor como una etapa, un par de años, 4 años, 5 años, sí me gustaría ser muy rígido en una disciplina, porque como te mencionaba, de los 60,000 pensamientos al día, hay un cineasta que justo hacía toda su rutina idéntica, o sea, pedía el mismo desayuno, se ponía la misma ropa, todo exactamente igual, y así dejaba de pensar en cosas banales y toda su atención, toda su concentración estaba redireccionada a algo específico, ¿no? Entonces me llama mucho la atención experimentar eso. ¿A ti tú ya no te llama la atención eso o por qué está esa postura de un poco más suelta tu rutina? Quizá sí me identifico con lo que me dices. En algún momento yo tenía una inquietud ferviente por dar respuesta y sobre todo experimentar todas estas posibilidades, ¿no? De hacer este tipo de práctica, de hacer este tipo de respiración, de llevar al cuerpo al límite. Eh, creo que sí tuve también esa etapa y está súper bien porque creo que ese deseo por conocer nos mueve, ¿no? Nos mueve a lugares que, pues que no nos moveríamos si no tuviéramos justamente la inquietud de saber qué es, ¿no? Entonces, quizá mi postura ya es un poco más relajada porque también entendí que lo que yo me estaba generando en mi cabeza eran muchas expectativas con respecto a el camino espiritual y cualquier otro tipo de práctica, y entendí pues que la práctica del estar presente me daba mucho más o me aportaba mucho más que el estar buscando siempre, ¿no? Pero creo que también son procesos, o sea, creo que en este momento me siento de esta manera y en unos años quizá te diga otras cosas, Claro. o te desmienta algo que dije en Por toda supuesto, y esta es plática, totalmente ¿no? normal. Entonces, me parece muy bien que tengas esa inquietud, creo que te va a hacer mover a buscar muchas cosas y mantente consciente para saber recibir lo que te llegue, ¿no? Lo que vas a aprender. Sí, y que también, pues me falta vivir esa experiencia que tú ya has vivido. Te digo que yo no he encontrado también la experiencia de meditar también, o sea, tal cual meditar. Creo que he hecho lo que tú dices, ¿no? De sentarme, respirar y la otra es el estar consciente del presente, ¿no? Que también creo que difícilmente lo conseguimos. Siempre estamos pensando en el pasado o en lo que viene, pero nunca estamos conectados con el presente. ¿Cuál, otra vez, difícil de describir, pero cuál es esa sensación de sentirte en el presente? Eh, es justamente eso que te menciono de librarte de desear algo. Eh, Querer conocerme es un deseo y si lo alimento va a ser un deseo muy fuerte. Entonces cuando yo me siente a respirar,
quizá me dificulte, o bueno, sí, más bien te lo platico porque me ha pasado, ¿no? Me lleno de tantos deseos que cuando quiero sentarme a estar tranquilo, estoy sobreestimulado, ya no puedo estar presente, ¿me entiendes? Por eso es que eh, esto me llevó pues no a concluir definitivamente, pero a reflexionar que estar presente es el primer paso, ¿no? Y todo lo que venga es como recibido también, ¿no? Em, Creo que es eso, creo que es eso, ¿no? No sé de qué otra manera explicarlo, ¿no? Y pues sí, la presencia es estar consciente de que estás aquí, de que estás vivo, ¿no? Como apropiarte nuevamente de tu cuerpo, habitar tu cuerpo. Estamos pensando, estamos haciendo cosas, pero no estamos aquí, ¿no? Estamos pensando en lo que vamos a hacer justo en un futuro, lo que hicimos, lo que nos duele, lo que no nos gusta, lo que sí nos gusta, Sí. ¿no? Y cuando eliminas esa división de tu cabeza, que en yoga se llama maya, la ilusión de la cabeza, ¿no? De la mente, entonces comienzas a ver la vida con claridad, ¿no? Y tu vida, tu momento, ¿no? Es claro, no hay filtros, no hay filtros para decir, ah, esto es una mesa, ¿no? Ah, esto es un micrófono, ah, esto es un espacio. No hay filtros, solo estás como un animal, como un perrito, ¿no? Solo es, no se cuestiona si es un perro, no se cuestiona si a dónde va a llegar, si tiene un camino espiritual que recorrer, solo Sí, es. solo es. Creo que ni siquiera están conscientes de la muerte. Solamente están viviendo el presente. Solo vive en su presente. Es una dicha ser un humano, tener un cuerpo humano, porque tenemos la capacidad de cuestionarnos y preguntarnos quiénes somos, que Y también avanzar. es bonito, ¿no? Sí, y disculpa si te Sí. pregunto a lo mejor lo mismo, pero con diferentes palabras o No algo te así. preocupes. Quiero que hay algunos conceptos que todavía me gustaría cachar mejor. Este, ¿Qué rol es para ti la práctica de yoga, de meditación? ¿Lo consideras tu espiritualidad? ¿O cuál es en este caso tu concepto de espiritualidad, ya que le adjudicas tu espiritualidad, o si eres religioso, si eres cercano a alguna religión, o ves esto como tu religión? Ah, eh, no sé cómo definir la espiritualidad. Creo que lo mismo que te digo, ¿no? O sea, si me alejo de definirla, estoy en ella. Pero lo voy a intentar, ¿vale? Eh, escuché alguna vez a un gurú decir que el camino espiritual está completamente resuelto o en un 90% resuelto si dejas de ver el mundo con lo que te gusta y no te gusta. Y empiezas a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Pero ese tienes que hacer es como quien me dice qué tengo, ¿no? ¿Dónde? Entonces creo que es un poquito complicado para mí definirlo por eso. Pero no tiene que ver con religión para mí. Nací en el seno de una familia católica, no me identifico con un dogma como tal. Creo que cualquier disciplina, práctica, filosofía que te conduzca a la autoliberación es un acto espiritual. Y lo espiritual es el estilo de vida con el que decides ver tu vida. Bueno, corrijo. La forma en cómo decides ver tu vida, perdón. O tu estilo de vida, ¿no? Este, la forma en cómo comes, la forma en cómo respiras, la forma en cómo hablas, desde dónde, cómo te relacionas con el mundo, con la gente, con tu entorno, con tu alimentación, con tu corazón, con tus pensamientos, la forma en cómo te relacionas e interactúas con todo lo que vive, me parece un acto espiritual. Sí, y es que te entiendo porque termina siendo una paradoja. Al tratar de definir algo, te terminas encasillando a lo mejor en eso, ¿no? Y te preocupas más por definirlo que por vivirlo, por sentirlo, por experimentarlo. Pues trasladándonos a otro punto, ¿cómo ves el mundo yogi aquí en la región? Am, pues no, yo no tengo tanto acercamiento con otros practicantes o maestros. De hecho,
sería muy, muy padre. Quizá hay grupos, pero yo estoy así como desconectado, ¿no? Este, pero estaría muy, muy bien que hubiera, si es que ya la existe, una comunidad en donde haya practicantes o instructores que pues pudiera haber una retroalimentación ahí, ¿no? No conozco muchos espacios, al menos aquí en Orizaba, o están como muy ocultos a la vista, ¿no? Veo otras cosas, pero no veo tanto yoga, ¿no? Así, ¿no? Sí, pues qué curioso porque desde en pandemia fue que compré mi tapete de yoga y dije, ahora sí, voy a ir a yoga. Y no encontré un lugar a donde ir yo a yoga, ¿no? Aparte de que todo estaba cerrado, pues se comenzó a reactivar todo un poco y aún así yo ponía mucha atención o preguntaba en las academias de baile, ¿no? Aquí no dan yoga, no, no dan yoga. Aquí no dan yoga y no, y apareciste tú ahí. He tenido una conexión agradable contigo. Después vi un par de lugares donde sí imparten yoga, pero te preguntaba lo de la comunidad yogi porque algo tan, o al menos a lo que yo le adjudico un valor muy importante por todo lo que hemos platicado, por todas las herramientas que te brinda y que esté tan así que sea tan de nicho o que sea difícil de encontrar esa comunidad. Por eso preguntaba cuál era si tenías una referencia de una comunidad yogi o simplemente las personas que, bueno, lo aprendiste en Puebla, ¿no? Supongo que allá sí debe de haber más exposición, pero aquí en la región entonces no desconocemos esa parte. Al menos sí, yo desconozco. Los practicantes pues que conozco son porque han estado de alguna manera en alguna de mis clases y pues de ahí me relaciono. Se salen y ya sé que están haciendo yoga en otro lado y entonces se ha formado como esa intento de alguna manera tener esas pequeñas referencias y tener ese grupo lo más unido posible, ¿no? Ahí en un grupito de WhatsApp que es como la forma en cómo interactuamos o compartimos lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sí, sería muy, muy bueno saber si hay más espacios aquí. La verdad lo desconozco un poquito. Sobre todo para hacer comunidad, ¿no? Creo que, bueno, soy un partidario de hacer comunidad, de colaborar con la gente, de transmitir información. Por eso te lo preguntaba, ¿también te gusta colaborar? ¿Tienes Sí, espíritu total. colaborativo? Sí, claro. De hecho, cuando empecé a dar clases en Nogales, tenía toda la intención de buscar espacios y de buscar gente que ya hiciera yoga y formar una comunidad para pues hacer un poco más, hacer eventos o hacer clases más grandes, ¿no? O compartir. Pero bueno, tampoco he encontrado así muchos. Seguro que hay, seguro hay muchos practicantes y maestros, instructores. Pero sí, estoy totalmente abierto a hacer una comunidad con todos. Qué padre. ¿Algún proyecto que nos gustes compartir que se haya quedado ahí como en el tintero justo por no encontrar alguien que se sumara a él o por no encontrar a lo mejor los espacios o algo que te gustaría realizar con estas clases? ¿Lo tienes? O sea, llevarlo más allá o algo que también sea parte de yoga, pero no puedas desarrollarlo en una clase, no sé, algún curso, alguna teoría, de teoría o algo así que tengas en mente. Sí, me gustaría compartir un poco más acerca del aspecto, las palabras, ¿no? El aspecto más, vamos a ponerlo así, filosófico, pero no creo que sea la palabra correcta, del yoga. Este, Creo que se habla poco en las clases, incluso en mi clase no hablo mucho algunas cosas, pero no hablo mucho de ello. Y para mí sería importante compartirlo porque es un todo, ¿no? Lo vamos integrando y mientras más entendemos, más experimentamos o sabemos a dónde ir, ¿no? Claro, yo no sabía hasta ahorita que lo mencionaste que son palabras en sánscrito. Ujú. Todas. Sí, es en sánscrito eh, o sea, el yoga, la práctica yoga viene de la India y justamente todos los textos
vamos a decirlo así, sagrados o védicos, se encuentran en idioma sánscrito. Y algunas que nos gustes compartir porque tienen una fonética bastante placentera. Ay, me gusta cuando lo dices, que nos compartas algunas y que nos compartas la traducción, qué significa. Ok. Algunas que sean muy significativas. Bueno, yoga, que es lo primero, es unión. Karma significa acción. Hay a veces algunas palabras que se pronuncian, o sea, que podemos decir karma, pero a lo mejor es karma, ¿no? Sí. O sea, esos Sí, la detallitos, pronunciación siempre habrás los... eh, la asana que practicamos en yoga, que es la postura física, asana, Adho Mukha Svanasana, que es el perro mirando hacia abajo, que es una postura muy, muy común, muy habitual en yoga. Urdhva Mukha también es otra postura en yoga. Tadasana, montaña significa, y también es una postura en yoga. Hay otras, incluso hay en los mantras también vienen en sánscrito. Casi siempre se comienza con un om y luego inicia un mantra. Nada más que los mantras tienen de pronto un significado más elaborado, o sea, como yo no me los sé todos, pero tienen una definición por palabra, así que hablan acerca del ser y de Dios y de así, muy, muy, muy fuerte. O sea, vienen muy cargados. Entonces sí es como para sacarlo y leértelo así, es un párrafo de una cosita. Urbuva Svaha Tatsavitur Varenia Vargo Divasya Dimahi Diyo Yona Prachodaya. Todo eso es el Gayatri Mantra, que tiene todo un significado así, es un texto enorme, ¿no? Entonces, la verdad no lo acuerdo todo. No, pero está increíble, gracias por compartirnos eso porque da mucha relajación. Busqué en internet, dice que viene de justo el último estado de meditación, que es un sonido parecido al que tú percibirías en esa fundición con el universo, por así decirlo. No sé si sea cierto o no, porque también a veces hay mucha infodemia, mucha desinformación, pero me pareció un significado bastante padre. Se me olvidó justamente, ¿cuál en esos escalones de preparación que vas adquiriendo tú, cuál es el siguiente o en qué nivel tú te autorreconoces, hasta dónde te gustaría llegar, en dónde podrías adquirir tú ese conocimiento? Es como hay escuelas especializadas, tendrías que viajar a la India, que también es un cliché, ¿no? Bastante. ¿Te interesaría viajar? Me interesaría viajar. No creo que ahí encuentre todas las respuestas a mi vida, ni el misterio del yoga que no he encontrado. Seguramente que ir a la India me empaparía de la cultura, justamente eso de decir, me puedo sentar en cuclillas o ¿no? Esperando el camión. Toda esa cultura, pues de alguna manera tiene que ver, ¿no? Entonces, claro que me enriquecería mucho, pero te vuelvo a insistir, sostengo que la respiración, la conciencia, el movimiento, es un dominio universal. Todo el mundo puede hacerlo. Y el autodescubrimiento, ¿no? El autoconocimiento. Entonces, es difícil para mí decirte, estoy en este nivel y quiero ir hacia este otro, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado para mí decírtelo de esa manera, ¿no? Eso no es tan fácil como el taekwondo, ¿no? De que soy cinta amarilla y paso a la cinta verde. Sí, claro, ¿no? Incluso si yo sintiera que, ¿no? Un maestro, vamos a poner el ejemplo, un maestro me nombra maestro, ¿no? Me está dando un estatus, pero pues es un estatus social igual, ¿no? O sea, la India no se salva de eso tampoco. Y no creo que sea el camino para descubrir lo que quiero o lo que busco, ¿no? Por así decirlo. Así que me es complicado darte una respuesta certera. Entonces, ¿cuál sería el camino para seguir desarrollando? ¿Sería hacia adentro? ¿Sería contigo mismo? ¿Sería seguir practicando tú sin necesidad de acudir con alguien más o algún centro en específico? Bueno, eso depende de ti. ¿Qué quieres?
O No, sea, ¿hacia para, dónde? para ti. Para mí, am, creo que mantenerme en el centro, mantenerme en el presente. Mira, el ver así mi vida me ha dado la virtud de que todo lo que llega es como, wow, llegó, ¿no? Es bien recibido, ¿no? Este, entonces creo que es eso. De momento, o sea, en este momento yo no te podría decir que estoy buscando algo con respecto al yoga o a ese tipo de prácticas, sino más bien mantenerme en mi presente, en mi realidad, en mi sensación, ¿no? En mi vida, en mi experiencia de cómo veo, en mi experiencia de interna y perceptiva. Creo que eso es lo que en este momento me ha mantenido, ¿no? Ahí. No sé si te No, sí, 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 totalmente, totalmente. no sé si te confundí mucho. Discúlpame, ¿sabes? A veces se me enredan las palabras porque no sé cómo llevar a palabras algo que te estoy queriendo decir o estoy sintiendo, ¿no? Entonces, Es muy complicado y sobre todo con esos temas que son difíciles de transmitir en Ujú. ideas concretas. ¿Y cómo compartimentalizas un poco eso que mencionas que yoga no es una práctica, sino ya es un estado permanente en tu vida? ¿No te llegas a, pues a lo mejor no es la palabra, pero a cansar un poco de mantener ese estado y como tú dices, hay veces que quiero desvelarme o no saber nada de yoga o comer mal o ir a fiestas, tomar, no sé si te guste tomar o cómo es ese proceso. En tu mente no es como contradictorio, no te sientes culpable porque no sigues esa línea o cómo vives esa parte. Ok. Am, yo creo que sí, somos unión constante. No podemos separarnos de lo que pensamos, de lo que sentimos, del cuerpo, este, de lo que experimentamos. No podemos separarnos. Nos podemos distraer, podemos llevar nuestra atención a muchos lados y sentirnos distraídos, adormecidos. El recibir estímulos constantes, eh, pantallas, alimentación estimulante, ¿no? Eh, siempre nos va a llevar a estar en un estado adormecido. Entonces, entiendo el yoga como un estado de ser natural, o sea, eso es lo que somos. Y el querer identificarnos con cosas que no somos es lo que agota. Estar en yoga no agota, porque eso es lo que eres. O sea, esa es tu naturaleza. Eh, sostener que tienes una personalidad que rígida y que eres así siempre, eso es muy cansado. Eso es muy, muy, muy cansado. Si es que caemos a los estereotipos, ¿no? Eres la primera persona que tengo el gusto de conocer que practica yoga, que lo hace pues, de una forma entrecomillado más profesional o que es parte de su vida cotidiana, que tiene pues, su constitución de su día a día, a lo mejor ayudado con esta herramienta, si podemos llamarle así. Y te vuelvo a repetir, como te percibo tan tranquilo, con tanta paz, digo, pues no dice groserías, no se enoja, no se toma una cerveza, es a lo que iba, ¿no? Como si hay relación en eso, porque nosotros también, en un acto de reduccionismo, creemos, ¿no? Eso, que tenemos que tener 100% congruencia. Y a veces no, o sea, a veces es permitido enojarse, tomarse una cerveza, decir groserías, estar enojado. Claro. ¿También lo vives así o no tomas, no dices groserías? Insisto que no. Sostener un personaje en la vida es lo que es cansado, ¿no? Entonces, cuando me he enojado, pues ahora te puedo decir que me he permitido sentirme enojado, claro, ¿no? Claro que soy un ser humano, ¿no? Y un practicante de yoga no se convierte entonces en un ícono que nunca se equivoca, ¿no? En un santo. Eh, insisto, depende de cada quien
a dónde quieres llegar, cómo quieres vivir, qué quieres sentir, ¿no? Qué posición quieres tomar en el mundo, qué postura ante todo, ¿no? Sí tengo gustos banales, si es lo que, si era tu duda, ¿no? Sí he tomado, y sí en algunos momentos con amigos, ¿no? Así pues me he tomado una cerveza. Me gusta mucho el pulque, por cierto. Ah, Casi comparto no, el gusto. casi no tomo alcohol y casi no fumo, por ejemplo, pero sí lo he hecho en mi vida y casi no me enojo, pero sí me he enojado en mi vida. Y sí he hecho cosas que digo, híjole, ojalá no las hubiera hecho, sí me he sentido culpable, pero creo que el proceso de autodescubrimiento y espiritual es aceptarse con todo, ¿no? O sea, somos luz y somos sombra y no por eso nos encasillamos en algo, ¿no? Somos todo y decidimos con qué identificarnos. Perfecto. Pues Lalo, no sé si quieras agregar algo antes de pasar un par de preguntas concretas que tengo para ti, ya un poco al margen de estos, del tema directamente con yoga. Disculpa mi desinformación y mi ignorancia si no abordé el tema desde algún punto de vista que te gustaría a ti ponerlo en la mesa o algún tema que se nos haya pasado abordar o que a ti te gustaría abordar. Es la oportunidad de hacerlo. ¿Algún mensaje que tengas? ¿Algo que no hayas dicho que quisieras decir? Alguna vez alguien me decía que el yoga es una actividad para gente con dinero o para gente, así me lo dijo, fresa, ¿no? Y justo es como caemos en estos estereotipos, ¿no? Solo creo que eso era lo que quería compartir, que el yoga es una práctica milenaria de la India o que surge de ahí, pero que es universal y accesible para todas las personas. No tiene costo respirar, no tiene costo ser consciente, no tiene costo moverte con conciencia. Y creo que eso es lo que me gustaría compartir. Cualquier persona puede realizar la práctica de yoga. Por supuesto, pues también respaldar esa opinión. También por eso estaba yo tan interesado de conversar contigo, de documentarlo y de hacer llegar esta conversación a la mayor cantidad de gente posible para que entiendan ese mensaje. También lo subrayaría como la esencia de esta conversación, el que es una herramienta, otra vez con esa palabra de herramienta, pero que está a la disposición de todos, que inclusive puedes comenzar por 10 minutos al día, no es tampoco tanta exigencia de tiempo, Claro. que te brinda acceder a un control emocional, a estar en el presente, a aspirar a niveles o estados de conciencia más profundos, a reconciliarte con tu realidad, con tu entorno, a tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues también me gustaría respaldar el bonito mensaje que diste. Y yo un poco al margen de estos temas de yoga, me comentaste que eres psicólogo, eres masajista, practicas yoga. ¿Qué otras cosas te gusta hacer o qué otros intereses tienes a la vista? ¿Que te gusta algún deporte o tienes algún tema de interés? Política, fútbol, deportes. Para conocer un poco más el Lalo fuera del profesor de yoga. Ok, sí, súper. Pues también hago música con mi hermano. Eso disfruto muchísimo. Tocamos de pronto en lugares aquí en Orizaba. Me gusta. Música de qué estilo? Él me ha estado enseñando son jarocho, pero pues tocamos son cubano, tocamos trova, pues no sé, un poquito de todo, ¿no? Blues. Al espectacular, Sí. qué padre. Sí, la música me gusta mucho, me mueve mucho. Volviendo, perdón, ¿no? Al tema de yoga, porque es que es tan parte de mi vida que el yoga me gusta mucho o la práctica, porque incluye todo lo que me gusta. La música está también en el yoga, en el canto de mantras, ¿no? Quizá no es lo mismo precisamente, pero ahí está, ¿no? Presente. Entonces la vibración la disfruto mucho, ¿no? Y puede ser en yoga,
puede ser haciendo música con mi hermano, puede ser haciendo música yo solito, ¿no? Tocando guitarra, no sé. Qué padre, también he visto luego, sigo a una chica que es bastante espiritual, hace algunos tipos de ceremonias espirituales y hace música con el agua, con las hojas, con el viento, todo eso está también muy padre. Que lo digo porque es un poco cercano a cómo interpreto los mantras, ¿no? Y debe ser también un acto bastante enriquecedor estar en un entorno escuchando mantras. ¿Te ha tocado? Sí, ¿Cómo es la dinámica? hay en el templo en el que te mencioné que viví, o en otros lugares, allá en Puebla donde lo hice, iba a algo que se llama kirtans, que son espacios en donde la gente se reúne para cantar y hacer música devocional. Música originaria de la India en sánscrito y cantando como hacia las deidades de la India, pero no solo a eso, sino el canto también es un canto de liberación, ¿no? Y de universalidad, ¿no? De energía universal. Entonces, son muy bonitos, son muy, muy estimulantes, muy, muy lindos. Y volvimos a caer al mismo Volvemos tema. al tema de yoga. Es que este espacio era dedicado para eso. Compárteles a la audiencia dónde puede encontrarte. Vamos a dejar tus redes sociales. Ah, es cierto. Porque no tienes. Porque no tengo. No, sí, próximamente tendré No, pero ahí te vamos a etiquetar en Facebook. Vamos a andar distribuyendo este contenido por todas nuestras redes sociales. Pero compárteles dónde te pueden encontrar, qué horarios manejas. Ok. Las clases que doy presenciales son los lunes, los miércoles y los viernes en una academia que se llama Danzaria, que se encuentra ubicada al frente del Palacio Municipal de Nogales. Y doy una clase más que es online, es virtual. Esa la doy los jueves a las 8 de la mañana. De momento esos son mis horarios. Me pueden encontrar en esos horarios, en ese lugar, o en mi Facebook, que es lo que tengo ahora, que estoy como Eduardo Bonilla. Con eso es suficiente. También pondremos ahí tu número de teléfono. Pues un tremendo gusto platicar contigo, conocerte más a fondo y agradecerte la visita al set para pues acompañarme también en esta intención de hacer llegar este mensaje a más personas y exhortarlas a practicar meditación y yoga. Gracias y un saludo a nuestra clase. Gracias, muchas gracias Luis por la invitación y gracias a todos. ¿Podrías despedirte como despides tu clase? Sí, claro, namaste. Namaste. Perfecto, y así terminamos.